Bien, estábamos aquí en el tema de si sigue Venezuela o no enviando petróleo a Cuba, que es una cosa tremenda, ¿no? Porque tienen una crisis interna energética y esa idea de seguir suministrándole Claro. petróleo. 14,5 dice que sí, que el año pasado le envió 56,000 barriles de petróleo por día a Cuba. Me parece una cifra demasiado alta porque ese fue en sus mejores tiempos y ahora yo no creo que Venezuela está en la capacidad de hacer eso. Maduro le ha dado prioridad al suministro de Cuba, incluso por encima de las necesidades de combustibles internas de Venezuela. Es uno de los puntos. Por eso el peso que hubiera tenido de haberse descubierto que Estaban desviando. Estaba desviando y el crudo que debía enviar a Cuba se lo estaban embolsillando, ¿no? Claro, algo pasa ahí. Vamos a ver al canciller de Venezuela negando que el tren de Aragua exista. Veamos. No solamente que el tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional, y hemos visto, por ejemplo, cómo ridículamente aparecen videos incluso de gente que dice somos del tren de Arangua, dicen algunos, o con acentos peruanos, acentos chilenos. A ver, primera pregunta es, ¿existe o no existe el tren de Aragua? ¿Qué es el tren de Aragua? Sí, el tren de Aragua ha existido desde hace más de 2 décadas. Es una especie de organización paraguas de pandillas. Nació en la cárcel, la prisión de Tocorón, en el estado de Aragua. Algunos de sus miembros eran integrantes de un sindicato que representaban a los trabajadores, de las personas, los empleados que trabajaban en la construcción de un tren que iba a ir desde Caracas hasta Aragua. Que nunca llegó a ningún lado. Nunca llegó a funcionar. Como muchos proyectos que emprendió Chávez, donde se gastaron miles de millones de dólares y al final fue dinero perdido. Pero estos señores terminaron dedicándose directamente al delito. Tienen una amplia gama de cartera de actividades criminales que van desde la extorsión, el robo de automóviles, la prostitución, hasta el sicariato. Y en Venezuela se estima que ellos llegaron a tener hasta 400 hombres que trabajaban con ellos. Eran lo que pasó a convertirse en Venezuela megabandas. Se presentaron varias de ellas. Con el éxodo venezolano a América Latina, muchos de ellos se fueron a otros países acompañando al inmigrante venezolano. Y empezaron a llegar a Colombia, empezaron a llegar a Perú, a Ecuador, a Chile, y ahí empezaron a reclutar personas entre los venezolanos que estaban ahí, pero también a hacer alianzas con organizaciones. O sea que cuando, disculpa, el canciller dice que está mal pronunciado, incluso Aragua, eso no significa que podría ser un peruano, un chileno reclutado. Sí, podría ser, porque ellos trabajan, ellos lo que hacen es, se asocian con diferentes grupos, se convierten en especie de paraguas, ofrecen protección, o la protección que te pudiera traer el apoyo de tener un ejército de personas. Hoy en día se estima que pudieran tener 3.000 hombres en toda América Latina. El asesinato de Chile, ¿podrían haber sido ellos los arrendados para cometerlo? ¿El sicariato está entre sus...? Se cree que participaron. No se sabe si fueron ellos solamente o si participaron elementos de los cuerpos de inteligencia del chavismo, pero fueron contratados. Y aquí se conecta un poco con la situación de Tarek. Tarek los protegió por mucho tiempo desde Aragua. Pues Tarek el Aizami fue el gobernador del estado y él trabajaba con esa gente en actividades criminales, le daba protección y los utilizaba para hacer trabajo sucio. Ellos prosperaron mucho en Venezuela, fue por parte de eso, colaborando, haciendo trabajos que de repente tradicionalmente lo han manejado los colectivos que tú conoces en Venezuela. Ellos estaban ahí y no hay dudas de que no solamente existen, sino que han empezado a llegar a los Estados Unidos. Hemos tenido ya diferentes reportes, ¿no? Tuvimos un asesinato aquí en Miami donde la policía, los detectives que trabajaron ese caso determinaron que las personas que estaban involucradas se identificaron en un momento dado a una de las víctimas como integrantes del Tren de Aragua. También tenemos conocimiento que en la frontera
Las autoridades fronterizas están dentro de las personas que detuvieron, han tenido que devolver personas que sospechaban, formaban parte de la banda, tenían los tatuajes. Claro, el tatuaje no automáticamente y bueno, pero claro. si es un tatuaje sobre, porque si todos los de la banda se hacen un tatuaje específico, ya tú sabes. Los cubanos pasamos por este problema cuando junto con exiliados legítimos que huían del comunismo, gente decente, fueron mezcladas con presos, con incluso personas que sacaron de los manicomios en el año 1980 durante el Mariel. Eso crea un impacto tremendo en la comunidad cubana o en la venezolana. ¿Cómo lidiar con esa mala imagen que es parte también de la estrategia de estos regímenes, ¿no? Son gobiernos que en vez de ayudar a sus emigraciones las quieren dañar. Sí, yo creo que es uno de los grandes retos que tiene en este momento la comunidad venezolana dentro de Estados Unidos, porque se está creando este estigma. Si eres venezolano, te empiezan a ver como que pudieras ser más de lo mismo, ¿no? Pudieras formar parte de estas bandas, pudieras ser un delincuente, pudieras ser miembro del tren. Y yo creo que los líderes de la comunidad venezolana, que son, no que sean muchos o estén muy bien organizados, deberían estar viendo esto con cuidado, porque yo creo que una de las peores cosas que pudiera suceder para la comunidad es que se siga generando esta mala impresión sobre el migrante venezolano por los desmanes que están cometiendo las pandillas en las calles de Nueva York o las actividades delictivas que pudieran estar cometiendo en Texas o en Miami. Es el éxodo más grande de la historia del continente completo, pero durante muchos años los exilios naturales eran los que estaban cerca, como los países que tú mencionaste en el entorno, Colombia, Perú, un poco Chile, incluso las islas que están en el Caribe venezolano. Yo noté que de alguna manera se empieza a desviar el éxodo hacia los Estados Unidos, a éxodo en Panamá, en España, ¿no? La relación con España. Un poco cuando Cuba organiza a través de Nicaragua también todas estas caravanas como un arma política que obliga a Estados Unidos a sentarse en la mesa de negociaciones. Y cuando Andrés Manuel López Obrador dice que si quieren que se pare ese éxodo hay que quitarle las sanciones a Venezuela, ¿no piensas tú que es, sin darse cuenta, creo yo, una manera de reconocer que es el gobierno? O sea, si el gobierno puede pararlo, quiere decir que el gobierno lo organizó, o estoy hilando muy fino? El régimen venezolano, ¿te refieres? Sí. Yo creo que el venezolano, que la gran mayoría de los casi 8 millones de venezolanos que han salido del país, lo han hecho para escapar de la situación. El régimen yo creo que le ha servido de alivio porque debido a su incapacidad de poder suministrar servicios o poder mantener una especie de economía que funcione, la salida de tanta gente le ha sido un alivio. No tienes que prestar servicios sociales para tanta gente. La gran mayoría de ellos incluso era gente que favorecía a la oposición venezolana, gente que está en desacuerdo que en este momento es casi toda la población venezolana. Una encuesta que estaba viendo esta mañana, como creo que te estaba comentando, mostraba que casi el 90% de todos los venezolanos quieren que el régimen llegue a su fin, no quiere ver la continuidad de esto. Si es posible que el régimen haya utilizado esta situación para enviar dentro del éxodo gente que le pudiera ser servible, gente que pudiera ser instrumento de agitación social, y vimos mucho de esto, por ejemplo, en los disturbios que vimos en Colombia. Había un fuerte componente de elementos venezolanos que servían para hacer protestas en la calle, que servían para tratar de alterar el orden público dentro de los países que se le estaban tornando hostil al régimen, de manera de que sí existe la presencia de eso. Pero yo no me atrevería a decir que toda la migración venezolana forma parte de un proceso de... No. Sí. Yo digo, también hay como una guía, mira, por aquí está bueno el camino, es mejor, hay promesas, sí. La frontera americana está abierta, etcétera. María Corina Machado, enviando un tema fundamental. La idea que veo que se está tratando de recuperar de si no es María Corina,
sea, no Rosales, ¿va a funcionar? ¿No es legítima la elección o está demasiado, o Rosales abre un frente al que se va a sumar mucha gente? Con el tema de Rosales, concretamente, yo creo que no. Creo que Rosales tiene una aprobación en este momento del 5%. No logra convencer al pueblo opositor. Y muchos de los opositores o el elector opositor considera que él traiciona al movimiento cuando inscribe. La única persona que en este momento tiene ese tipo de respaldo dentro de la oposición es María Corina. Logró acaparar, ella después de las primarias que se convirtió en una especie de la única cabeza visible, y un poco en contra de los partidos de la oposición tradicionales que se han visto afectados con el deterioro de la ¿Que están inscritos? Sí. Ahora, yo creo que ella está, lamentablemente, en este momento repitiendo los errores que cometió Guaidó, cuando Guaidó era el líder de la oposición, convirtiendo esto en un tema de calles y de marchas. Ya los venezolanos están cansados de las marchas, saben que no van a ningún lado. ¿Y cuál sería entonces la alternativa? No, yo no me atrevo, no me atrevo a dar. Pero la idea de... ¿A dónde va ella? No sé lo que está pensando. Ahora, puede haber elecciones que puedan servir para una transición democrática. Yo no lo veo, honestamente yo no lo veo. Pero la idea de... Mira, si no admites a María Corina, ningún país te va a reconocer como legítima, salvo los 4 o 5 canallas que le acompañan, como legítima las elecciones, o logran dividir la opinión pública internacional. Es lo que en cierta forma busca Maduro, pero yo creo que si el juego era conseguir legitimidad, no lo va a conseguir con esto. Esto no le funciona para eso. Ahora, de cierta manera, Maduro ya consiguió, con esto de Barbados, las conversaciones, ya consiguió lo que estaba buscando, que era conseguir a Alex Saab, que lo trajeran para Venezuela. Alex Saab representa instrumentos de mover dinero. Alex Saab tenía, estando el preso, dinero represado que el régimen quería. Consiguió la liberación de los narcosobrinos, que era un tema que le afectaba mucho a la esposa de Nicolás Maduro, porque eran sobrinos, pero ella los crió y eran como sus hijos. Consiguió, de cierta manera, que pudieran enviarse petróleo, aunque ellos, el narcotráfico, los mantiene de pie. El narcotráfico les permite financiar la estructura de corrupción y el estamento militar, que es lo que realmente sostiene a Maduro. De manera que lo otro es como la guinda de la torta, es algo adicional, pero ya pueden vivir sin eso. Y si Estados Unidos deja no solamente... Habrá que pedirle cuentas a Juan González, porque... Yo creo que hay un gran debate que sostener sobre lo que trató de hacer Juan González, sobre si era conveniente o no. Bueno, ahí están los hechos, ¿no? Sí. Lo dejamos ahí. Muchísimas gracias, Antonio María Delgado. Lea sus columnas en el Nuevo Herald. Tiene una columna específicamente sobre este tema ahora sumamente detallada. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Un placer. Y cuando